la presentación de Robinson Grajales. Es doctor en lingüística, profesor titular de lingüística teórica y descriptiva del Departamento de Lingüística y Filología de la Universidad del Valle, director del Grupo de Estudios Lingüísticos e Interdisciplinarios. Ha desarrollado investigaciones descriptivas y sociolingüísticas del español de Colombia sobre marcadores discursivos, evidencialidad, formas de tratamiento pronominales, expresión del sujeto pronominal, entre otras. Actualmente es director de la licenciatura en Español y Filología de la Universidad del Valle. Hoy el doctor Grajales presentará la ponencia Pluralización del verbo haber en el español de Colombia. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Ya le pongo la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy bueno, a mí siempre me produce mucha alegría estar aquí porque pues regresar a donde me formé, y no solo en la Universidad de Antioquia, sino también yo me formé en lingüística, fue en el grupo de estudios sociolingüísticos. Todo lo que yo aprendí de lingüística lo aprendí al lado de María Claudia González y la profesora María Dieck, así que si hay algo mal aquí es responsabilidad de ellas, ¿cierto? Bueno, no me voy a hacer cargo pues de los errores. Decía que lo que les voy a presentar hoy, la pluralización del verbo haber en el español de Colombia, hace parte también de un proyecto, a la vez de un proyecto más grande, que es el estudio sociolingüístico del español de Cali, donde, como dijeron en la presentación, ya hemos hecho unos análisis sobre formas de tratamiento pronominales, expresión del sujeto pronominal con el profesor Rafael Orozco, que presentó ayer su conferencia, marcadores discursivos, los verbos cognitivos como verbos evidenciales y atenuación, y el haber. Y en este caso en particular, además de contribuir a ese proyecto, queremos contribuir al proyecto internacional de Presea sobre la pluralización del verbo haber, y decimos que es en Colombia porque vamos a comparar los resultados en los corpus Presea de Medellín y Cali. Entonces, la pluralización del haber ha sido muy estudiada en las últimas décadas. Básicamente el fenómeno, pues todo el mundo lo conoce, es aparentemente sencillo, ¿cierto? Que haber, cuando se usa con sentido existencial, es un verbo impersonal, por lo tanto no tiene sujeto, y la frase nominal que lo acompaña es el objeto directo, por lo tanto no concuerda con el verbo. Pero en español es muy frecuente, y de hecho la gente piensa que es muy normal que se concuerde el haber existencial con la frase nominal que lo acompaña. Entonces por eso se encuentran expresiones como nos fuimos a hablar más de dos tipos y habían unas amigas, cuando la gramática dice que debería ser en singular, o hubieron por ahí unos 10 cambuches por esta hilera, o que no hayan fuentes de empleo. Este fenómeno se ha venido se ha venido registrando hace mucho tiempo y se ha extendido bastante, pero todavía no se ha podido llegar a resultados muy concluyentes, porque las metodologías con las que se ha estudiado son múltiples, son muy dispersas. Las variables que se tienen en cuenta en cada estudio también son muy diferentes. En todos esos estudios hay una gran cantidad de variables, pero además lo que ha pasado es que esa gran cantidad de variables lingüísticas que se han estudiado asociadas a este fenómeno no han arrojado realmente tampoco resultados concluyentes. Entonces, lo que más o menos se ha acercado es, por ejemplo, en los estudios sociolingüísticos, en los estudios que incluyen variables sociales, lo que se ha planteado en términos sociolingüísticos es que hay un cambio en marcha allí. Y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en verificar esto más desde lo sociolingüístico, porque vamos a ver que en las variables lingüísticas realmente no aparece mucho. Pero ese cambio en marcha lo vienen anunciando hace mucho tiempo, todo el mundo espera que en algún momento esta alternancia desaparezca, pero se ha conservado de manera muy estable y realmente no se ha podido saber por qué se mantiene en ese punto. Pero yo creo que en los estudios que se han hecho dentro de Presea hay unas pistas de por qué se mantiene ese fenómeno. Entonces, teniendo en cuenta que se ha hecho el énfasis en lo sociolingüístico, entonces nosotros
pues dentro del proyecto de la pluralización de haber dentro de Presea, pues queremos avanzar en este estudio y comparar los resultados de Cali y Medellín con solamente con los estudios de Presea. Como les digo, como son metodologías muy dispersas, solo lo vamos a comparar con estos estudios que tienen el mismo tipo de corpus, los mismos tipos de análisis cuantitativos y las mismas variables exactas. Entonces, vamos a comparar con los datos de Presea Valencia, de Ciudad de México, de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, ¿qué hacemos? Describimos la concordancia plural a partir de los corpus Presea de Medellín y de Cali, y luego comparamos esos hallazgos con las otras variedades que están ya descritas dentro del proyecto Presea. Y a partir de toda la revisión que hicimos, pues formulamos dos hipótesis que efectivamente en este fenómeno parece ser que las variables sociales son más significativas que las variables lingüísticas y estilísticas en la pluralización de haber, y también por lo que encontramos en los estudios de Presea, la hipótesis es que el nivel educativo es la variable más significativa entre esas variables sociales que promueven la pluralización. Y ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, simplemente lo que hicimos fue tomar los corpus Presea Medellín y Presea Cali, tomamos los 144 informantes de los dos corpus que están divididos por cuotas de fijación uniforme, y solamente tomamos esas cuotas de preestratificación que fueron sexo, edad y nivel educativo. Y para el análisis lo que hicimos fue, bueno, extraer los casos de haber en todas las posibilidades, en todas las formas que puede presentar este verbo, en todas las formas personales y tiempos que hayan allí, se recolectaron, se determinó cuáles eran, tenían un sentido existencial. Y lo que hicimos luego fue hacer un análisis multivariado de regresión logística con la versión 4.5.0 de R, usando el código Arbor de Johnson para este tipo de análisis. Entonces, las variables que analizamos fueron: la variable dependiente es simplemente si el verbo haber con sentido existencial acompañado de una frase nominal plural o de identidad colectiva, si ese verbo aparece en plural o en singular. Esa es nuestra variable dependiente. Y las variables independientes son muchas. Las variables lingüísticas y estilísticas es la estructura verbal, que tiene que ver si es el verbo compuesto o si es una perífrasis. El rasgo semántico es si la frase nominal es de humano o no humano, si la frase nominal es definida o indefinida, si es un sustantivo, la forma léxica es si es un sustantivo, un pronombre o implícita. La posición de la frase nominal está antes, después del verbo o el idida. Las marcas de pluralidad son todos los modificadores que pueda tener la frase nominal que indiquen pluralidades de adjetivos, posesivos, artículos. El tiempo y modo verbal, básicamente pues hay unos más importantes allí que ahorita vamos a ver. Intercalaciones, si hay segmentos que no sean modificadores de la frase nominal interpuestos entre el verbo y la frase nominal. El tipo de oración, básicamente se diferenciaron en una sola categoría, si está en una oración independiente o principal, si está en una oración coordinada, y si es subordinada, solamente se marcaron preferentemente de manera aislada las subordinadas de relativo, y todas las otras simplemente se agruparon en una categoría que son subordinadas no adjetivales. Y la especialización tiene que ver ya con el tema, según la entrevista de Presea, si está hablando de temas familiares, de la ciudad, etcétera. Y el tipo de discurso es porque también en la entrevista Presea se puede determinar si el segmento donde está el verbo está en un segmento narrativo, argumentativo o descriptivo. Y aplicamos las tres variables sociales de preestratificación, que son edad, sexo y nivel educativo. Y entonces eso simplemente se le aplica a cada una de las, todas esas variables se marcan en cada uno de los ejemplos que se encontraron, pero voy a continuar con los resultados. Entonces, una vez que aplicamos esto, empezamos entonces a obtener algunos resultados en Medellín y Cali. Primero, que obviamente son comunidades de habla que favorecen la pluralización del verbo haber.
Y bueno, al final lo vamos a ver, aunque haré estos comentarios, en esa medida pues se acerca más a comunidades de habla caribeñas o de América del Sur, sobre todo en la zona andina, que tienden a pluralizar el verbo, y se aleja, por ejemplo, de las variedades de la península ibérica y de las variedades más del cono sur, sobre todo Argentina y México, que tienden a desfavorecer la pluralización. Y en este sentido, Medellín y Cali tienen ciertas coincidencias en esta pluralización, y vamos a ver que conservan otras coincidencias en esto. La única variable lingüística que dio significancia fue el tiempo y modo verbal. Aunque son datos diferentes, qué pena porque creí que iba a tener algo con qué señalar, aunque son datos diferentes, sí hay, por ejemplo, algunas coincidencias en estas dos variedades que parecen mostrar qué tiempo y modo verbal favorece esa pluralización. Y encontramos, por ejemplo, que la favorecen, por ejemplo, el pretérito imperfecto del indicativo, ¿cierto? Habían favorece mucho, o también los perfectos compuestos del indicativo, han habido, y el pretérito, qué pena, creo que el pretérito perfecto, qué pena, creo que es hubieron, ¿cierto? Esas son como pero este análisis no lo profundizamos porque realmente solamente en los estudios de Colombia ha aparecido esta variable con significancia, en los otros estudios esta variable no ha aparecido con significancia, y yo creo que sí sería bueno explorarlo tal vez con otras estrategias para ver si realmente el tiempo y el modo verbal tiene, qué tipo de influencia tiene aquí, pero aquí muestra que es bastante probable que esté influyendo el tiempo y el modo. Y con respecto a las variables sociales, pues encontramos algunas tendencias que es importante tenerla en cuenta aquí, así no tengan un valor de significancia, porque nos van a permitir explicar una de las conclusiones al final, sobre todo el dato que tiene que ver con la edad, porque la edad no tiene valor de significancia en este análisis, pero sí luego vamos a ver que el comportamiento de producción de pluralización con respecto a las generaciones nos va a permitir saber si efectivamente, si estamos hablando posiblemente de un cambio en marcha o no, que es lo que han dicho en muchos de estos estudios, pero el que definitivamente sí tiene nivel de significancia es el nivel, la variable que tiene significancia es el nivel educativo. Y lo que vemos en el nivel educativo es que efectivamente a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye la producción de pluralización. Y ahorita vamos a ver que, entonces cuando tenemos esto, entonces cuando ya tenemos el nivel de significancia, entonces solamente miramos en el nivel educativo pues cuáles son los pesos probabilísticos de esas variables, y obviamente pues coincide con algo, ¿cierto? O sea, las personas que tienen menos estudios presentan mayor probabilidad de producir la pluralización. Las personas de estudios secundarios están como en un nivel neutro, pero definitivamente alguien con estudios superiores sí tiene mucho menos probabilidad de producir una pluralización. Entonces esto nos muestra que efectivamente el nivel educativo sí está amarrado ahí, aunque ya vi por ahí una expresión y al final la discutimos que nadie cree eso, porque todos lo escuchan en todas partes, pero sí hay una asociación allí interesante. Que ya cuando estos datos, ya cuando pasamos a compararlos con los otros estudios de Presea, porque los otros estudios no hay mucho punto de comparación, lo que encontramos es que efectivamente Medellín y Cali sí siguen siendo comunidades de habla que favorecen la pluralización muy por encima de las otras variedades que ha estudiado Presea. Y sobre todo el caso de México es muy particular porque se produce muy poca pluralización, pero en Centro y en Suramérica Andina se produce mucha pluralización. Entonces, digamos que en esa medida Medellín y Cali se alinean como con esa tendencia innovadora de pluralizar el haber. Cuando miramos las variables lingüísticas y estilísticas que han resultado significativas en estos estudios, vemos que no hay coincidencia.
Yo no sé si tal vez es porque el tipo de corpus no permite analizar esto muy bien, se habría que buscar otras estrategias para mirar mejor lo lingüístico, pero usando corpus similares, metodologías similares, las variables lingüísticas, o tal vez sí se deban a cuestiones dialectales. Porque, por ejemplo, en el estudio de Valencia no hubo ninguna variable lingüística estilística significativa, solamente las variables sociales lo fueron. Pero en las Palmas de Gran Canaria fue el rasgo de la forma nominal, es decir, es humano o no humano, ¿cierto? Favoreciendo lo humano, la pluralización. Y en Ciudad de México fue la definitud del argumento, si es definido o indefinido, pues favoreciendo el indefinido. En Madrid fue el tipo de oración, y se me olvidó cuál fue el tipo de oración. Pero en Medellín y Cali, sí en las dos fue el tiempo y el modo verbal. Entonces, en ese sentido, no podemos avanzar como en ninguna comparación ni conclusiones, pero en el otro sí. Ya cuando comparamos el nivel educativo, aquí sí hay coincidencias en todas las variedades que se han estudiado dentro de Presea. Lo que vemos es que en todas fue significativa la variable de nivel educativo, y en todas hubo una alta probabilidad de aparición de la pluralización y en este sentido, en todos los casos, a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye la pluralización. Entonces, eso lo que muestra es que este fenómeno sí está siendo contenido por esa, pues el cambio que se espera desde hace tiempo está siendo contenido por la variable del nivel educativo alto. Todavía sigue teniendo mucho peso la norma y la conciencia lingüística allí. Y no para abrumarlos con esta información, sino para apoyar un poquito lo que acabo de decir, pero señalar otra cosa. Esta información es para que la vean toda, esto es simplemente una sistematización de la revisión de antecedentes, pero aquí quiero señalar dos cosas. Primero, la gran diversidad de metodologías que hay y cómo las metodologías generan resultados diferentes. Por ejemplo, con una metodología, Caracas es altamente pluralizadora, pero con otra metodología por allá más adelante, Caracas aparece entre los índices más bajos de pluralización, cuando es la metodología del aula culta de Caracas. Eso fue lo que nos dio una pista. ¿Para qué volvía esta tabla de los antecedentes? Porque todos los casos la mayoría de los casos de baja pluralización coinciden con la metodología del estudio del aula culta en las ciudades. Entonces eso parece apoyar esta idea de que realmente es el nivel educativo el que restringe la pluralización. Entonces, a partir de eso, pues claro, pues en primer lugar, como les decía, les puse el dato de la edad, es porque si nosotros miramos la edad, no se puede hablar de un cambio en marcha. En términos sociolingüísticos, para que hubiera un cambio en marcha, tendría que ser que la generación 1 y la generación 2 estuvieran haciendo lo mismo. Pero cuando nosotros vemos las edades, hay mucha diferencia en la producción de pluralización, o no entre estas dos. Entonces eso produce en términos de gráficas, ¿cierto? Un patrón que denominan curvilíneo y no lineal. Entonces eso muestra que allí no se puede hablar de un cambio en marcha y ocurre en todos los estudios que se han hecho de Presea. Lo otro es que obviamente en el estudio de Valencia, de García Molina, también constata esa tendencia a la expansión de la forma plural en los niveles educativos medio y en los jóvenes, pero se ve frenada en el nivel educativo alto y de mayor edad. Allí también se coincide con esto. Y Lastra y Martín Butragueño lo que encuentran en Ciudad de México es que los más jóvenes no favorecen la pluralización y sobre todo dice que la edad tiene una proyección menor que el nivel de estudios y pone en duda la difusión del proceso en tiempo aparente. Es decir, hay más estabilidad que cambio en este fenómeno. No hay ningún cambio allí. Y lo que se ha visto en México es que, al contrario de avanzar hacia la pluralización, se ha retraído la pluralización, que tal vez allí pueda tener más efecto esa variable de nivel educativo que en otras comunidades de habla. Lo otro es que en 2018, aquí en el Presea Medellín, se hizo una exploración, ¿cierto? Se me olvidó el nombre de Juan Esteban Barrera, y él llegó a una conclusión de que efectivamente los jóvenes pluralizaban más, ¿cierto? Que las mayores, y eso podía mostrar que estábamos en un cambio en marcha, pero cuando nosotros revisamos
los datos tras de Medellín y Cali, no nos dio significativa esa diferencia entre las edades, ¿cierto? Entonces, la estratificación del nivel educativo, bueno, y la conclusión es que obviamente también es curvilínea, pero la edad no es lineal. No se puede asegurar tampoco un cambio en marcha en Cali y Medellín. Y obviamente el nivel educativo alto desfavorece la pluralización en las, bueno, ahí me equivoqué, en las 6 variedades comparadas. Y ya Bentivoglio y Sedano, desde los inicios del estudio sistemático de este fenómeno, ya habían dicho que la pluralización no se completa por la presión de la educación formal. Son grupos más proclives a la norma y con mayor conciencia lingüística junto con los de mayor edad. Entonces parece que la conciencia lingüística sí está frenando ese cambio que se viene esperando. Entonces, en conclusión, pues la pluralización de haber es un fenómeno extendido en las variedades de Medellín y Cali. Y las dos hipótesis planteadas fueron confirmadas. Efectivamente se explica mejor por factores sociales y no lingüísticos en este tipo de corpus, y el nivel educativo es la variable significativa en esta pluralización en las dos variedades que se comparan. Lo otro es que, como vimos, pues las variables lingüísticas estilísticas, excepto el tiempo y el modo verbal, no son significativas en la pluralización de haber en Medellín y Cali. El nivel educativo medio, la segunda generación y las mujeres son las categorías con mayor probabilidad de pluralizar haber, y no se puede confirmar un cambio en marcha en tiempo aparente. De todas maneras, esto puede tener, pues obviamente, que seguir corroborando esta conclusión, que también se convierte en una hipótesis para seguir verificando. Y también, pues, en las preguntas o los comentarios, pues también sería importante recibir también sugerencias de vías de interpretación de estos datos, de otras verificaciones que puedan ser útiles, y para seguir contribuyendo, pues, a este proyecto. Muchas gracias.